Pues continuamos con la parte final del programa, de este coloquio, y le cedo la palabra a Ruth. Muchas gracias. Bueno, en esta, no lo comentó Saúl, pero en esta última sesión vamos a presentar un diplomado que estamos próximos a lanzar, si todo sale como lo hemos venido previendo, y que digamos que un poco el sustento de dicho diploma pues ha sido todo esto que hemos estado reflexionando estos 2 días de coloquio. Esta discusión y reflexión respecto a la comunicación como un derecho, esta cuestión también de la no la acumulación, sino la propiedad privada de los medios, cómo está tan concentrada, cómo está metida y la banca también en los medios. Todo esto nos lleva pues a que tenemos que reflexionar y hacernos la pregunta del qué hacer. Y en esa tesitura es que queremos lanzar este diplomado y bueno, antes que nada pues quiero agradecer mucho al apoyo y la generosidad del director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el doctor José Antonio Romero Tellaeche, al doctor Saúl Mendoza Palacios, quien es el secretario académico, a la doctora Mónica Santillán, secretaria de vinculación del centro, y también pues a todos los colegas de este centro, no a todos tengo la oportunidad de conocerles, pero y en especial, aunque ya no están, pero a Rodrigo Alipat y a Oscar García, que han sido muy buenos amigos. Y bueno, muy en especial al doctor Fernando Buenabadia, a la doctora Florence Toussaint, porque pues han sido me han ido acompañando en el diseño de este diplomado, incluso con sus aportaciones para la realización de algunos de los módulos. Y antes de presentar, no me voy a extender mucho, quiero mencionar 3 cuestiones que me parecen cruciales. Una es que, como la mayoría de ustedes sabe y conoce, en este centro de investigación se llevaron a cabo diversos proyectos relacionados con el periodismo en general y particularmente con el periodismo de investigación. Y quiero señalar que con este proyecto que hoy estamos impulsando, reconocemos ampliamente este otro momento en el CIDE en el que se sentaron las bases y el interés de apuntalar una línea de estudios desde un cierto enfoque y con un relativo éxito. Y aquí quiero comentar que teniendo una reflexión como las que solemos tener cuando vamos a tomar café con mi colega Josafat, platicábamos él como filósofo de la ciencia sobre Hegel, ¿no? Y bueno, en una exposición que hace Hegel sobre la lógica dialéctica, habla de y perdónenme la pronunciación, no hablo alemán, de la Aufheben, que puede traducirse como preservar y trascender, y que un poco también en estos días de coloquio se ha estado hablando de la segunda ley de la negación. Y bueno, esta noción tiene un doble significado. Por un lado, supone la negación de algo, pero al negarlo también lo está reconociendo, pero al mismo tiempo lo va a preservar críticamente. Y esto es justo lo que ocurre ahora con este nuevo proyecto. Estamos afirmando, pero a la vez negando y construyendo, reconociendo todo el trabajo anterior. Y en este sentido lo preservamos, pero también lo superamos, ¿no? Pluralizando los enfoques y abriendo una línea de investigación más amplia que ponga en el centro el tema de la comunicación, no solo del periodismo, sino como un asunto de primer orden y que, bueno, también el momento histórico que vive no solo México, sino la región y el mundo, pues nos lo está también demandando. En este sentido, consideramos muy importante apuntalar esta línea de investigación desde el enfoque de la economía política y los estudios críticos de la comunicación y el periodismo. Cabe resaltar, y espero no equivocarme con esto que voy a decir, pero lo busqué ampliamente, que ninguno de los centros públicos de investigación del hoy Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, enfocados en las áreas humanísticas y de las ciencias sociales,
tienen como tal una línea de investigación sobre comunicación. Quizá lo hablan de manera muy periférica, pero no hay una línea de investigación en este tema en los centros públicos de investigación, reitero. Así el CIDE pues se pone a la vanguardia con este tema y se suma a otras líneas de investigación como la de política industrial y economía social y solidaria, con el ánimo de sumar al rigor y excelencia que han caracterizado y caracterizan los programas de este centro, como el de administración pública, el de derecho y el de economía. Quiero resaltar, y me parece muy importante señalarlo, que este proyecto que estamos presentando en el marco de los lineamientos del CIDE para proyectos de educación continua no tiene ni tendrá a futuro ningún tipo de financiamiento, apoyo o recurso de ninguna característica de asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones u otra instancia privada de esas características que pudieran comprometer nuestro interés en el desarrollo de este proyecto estrictamente académico y formativo o ponernos en una situación complicada de conflictos de interés. Así, el diplomado Desafíos de la Comunicación y el Periodismo hacia una comunicación para el siglo XXI, que así pretendemos que se llame, tiene como objetivo general acercar a las personas participantes a la reflexión sobre la comunicación, la semiótica y la historia de la prensa en México, con el fin de establecer las bases para el análisis crítico de contenidos informacionales y de la industria cultural, así como comprender los desafíos actuales de la producción, distribución y consumo de contenidos comunicacionales e informacionales y establecer las bases teóricas y metodológicas para el diseño de estrategias de comunicación crítica. Entonces, este programa lo vamos a dividir en 4 módulos estos módulos son teórico-prácticos, o sea, no hay praxis sin teoría ni teoría sin praxis, ¿no? Por eso nos parece muy importante también la parte teórico-conceptual y de análisis de categorías. Y lo pretendemos con una duración de 104 horas distribuidas en 26 sesiones, en 4 horas semanales. Y como tenemos un gran interés de que mayor número de personas se inscriba, pues lo pensamos en formato virtual. Los módulos que componen el diplomado son 4, como ya lo mencioné, y el primero pues es pues la introducción, ¿no?, al tema más teórico y conceptual, que denominamos como el modelo FEM de la comunicación y los conceptos introductorios. Y aquí, bueno, para quien no conozca, el modelo FEM se refiere a el enfoque funcionalista, estructuralista y marxista con que se ha abordado el estudio de la comunicación. Y el módulo 2, una introducción a la semiótica, la disputa por el sentido y la cultura en América Latina y el Caribe. Y un tercer módulo, breve historia de la prensa y el periodismo en México, que está dividido en 3 temas, que es la prensa artesanal, la prensa industrial y la prensa digital. Y tenemos un cuarto módulo de una sección de talleres, una modalidad práctica, que aquí lo que nos interesa pues es hacer el análisis ya de problemas concretos que atraviesan el tema de la comunicación y el periodismo, como es el de la interacción del periodismo con las redes sociales, el análisis mediático y semiótico de las guerras mediáticas, haciendo análisis de estudios de caso, como los que presentaba, por ejemplo, Nancy Flores, ¿no? Cómo ha abordado la prensa ciertos temas, cómo ha invisibilizado otros, porque casi siempre nos abocamos a estudiar, a analizar lo que está en los medios, pero poco se dice de lo que no está, de lo que se invisibiliza o que se pasa a las últimas planas. Hay una nota pequeñita que nadie va a ver, que nadie va a leer, el análisis también de la imagen y de los discursos multimodales, porque bueno, hoy día tenemos, por ejemplo, en estas plataformas como YouTube, que tenemos la imagen, tenemos sonido, tenemos texto escrito, etcétera, y todo ese contenido pues está comunicando, está diciendo algo y hay que aprender y saber lo que se nos quiere decir. Un ejemplo que les pondría es
cuando estalla la guerra que se está llevando a cabo en Ucrania, pero que yo siempre digo es la guerra OTAN-Rusia, algo muy interesante es que, porque hicimos un estudio de eso, que los medios de comunicación tradicionales, las notas que salían en los noticieros, presentaban la información con música, incluso de fondo, con imagen, con videos, etcétera. Y todo eso está comunicando algo, o sea, la música se elige con un sentido, etcétera. Entonces, esos discursos multimodales nos interesa, pues, que se aprenda y que se sepa que están ahí y que están comunicando algo. Y por último, pues el análisis ya propiamente del discurso periodístico, ¿no? ¿Por qué tal periódico utiliza tal o cual verbo para comunicar una misma información? Y si ustedes hacen una visita rápida cuando van por café allá, los profesores de aquí, del CIDE que van a la sala para tomar café, o cuando van las personas en general al puesto de periódicos, están todos los periódicos ahí formados, y para hablar de un mismo evento, de un mismo hecho noticioso, utilizan distintas fraseos, distintas palabras. Entonces a eso nos vamos a referir con esto del análisis del discurso periodístico. Y bueno, aún no tenemos como fecha de lanzamiento, pero es algo que ya está ahí, que ya se está cocinando, que en su momento presentaremos también quién va a ser nuestro cuerpo de profesores, que pues esperamos todo salga muy bien para que empiece cuando lo tenemos proyectado, que inicie, que será, esperamos que así sea en este año. Y nada, pues estén muy atentas y atentos para que cuando se lance, pues corran y se inscriban. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Bueno, a continuación le cedemos la palabra a Florence Toussaint. Ella es doctora en Sociología por la UNAM, profesora de tiempo completo, fue profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y profesora invitada en distintas universidades, entre ellas la Universidad de Texas en Austin, la Universidad del Rosario en Argentina, la Universidad de Santander en Huacarama, Colombia, y bueno, ha escrito ha escrito en distintos medios, entre ellos en el Universal, y en proceso, y tiene algunos títulos de libros que son de Guerrillas a la persona, un viaje por la telenovela mexicana de 2020 y Salto a lo digital en 2021, entre otros, ¿no? Y bueno, le cedo la palabra a Florence Toussaint, que ahorita actualmente está en línea con nosotros. Gracias, buenas tardes. Bueno, la invitación que me hizo Ruth para participar en este diplomado me entusiasmó mucho desde el principio, en el sentido de que son temas que me atañen, que he trabajado a lo largo de todos estos años que fui profesora y que también fui periodista, y que tengo ya pues un vasto material para organizar. Lo dividí en tres partes que aparentemente pudieran referirse a la técnica, pero en realidad la técnica no está aislada del contexto. La técnica está expresando también una forma social y una forma política en donde el periodismo se desarrolla. Entonces, las tres fases que en que yo divido el módulo es la prensa artesanal. Bueno, la prensa artesanal está vinculada a una forma de desarrollo social y económico que es todo o casi todo el periodo en México que se conoce como la colonia, 300 años, aunque el periodismo no empieza a partir de la colonización, sino un siglo después.
o siglo y medio después, pero y que llega hasta el porfiriato. Esa es la primera etapa y la llamo artesanal, bueno, porque también la manera de producción, digamos que predominante en ese momento era una producción artesanal, era una producción de minería y con una tecnología pues todavía muy rudimentaria, y también las otras producciones que había eran de ese tipo. Entonces la prensa pues se va a producir en ese sentido, y también había una idea de prensa que era la idea que venía desde Europa del siglo pues 18, 19, que la prensa tenía como interlocutor básicamente a dos poderes, el poder eclesiástico y el poder político monárquico. En ese contexto se desarrolla la prensa artesanal. Luego hablo de prensa industrial, que aparece más o menos a fines del porfiriato y aparece con el desarrollo de una nueva tecnología. Pero esta tecnología está, repito, asociada a la producción. Es decir, empieza ahí ya el desarrollo capitalista, la inversión extranjera, desarrollo de las comunicaciones, del cable submarino, del teléfono, y también el transporte, los ferrocarriles. Es decir, porque en la etapa anterior la distribución de la prensa era prácticamente pues por correo y tardaba mucho en llegar a las distintas poblaciones, por lo que no hubo demasiados periódicos que fueran, por decirlo de alguna manera, más allá del lugar donde se producía. Entonces, esta etapa empieza simbólicamente, porque hay unos periódicos anteriores, pero simbólicamente empieza en 1896 con El Imparcial, que es el primer periódico que se hace en una maquinaria moderna y cuyo tiraje alcanza, según algunos autores, inclusive los 100,000 ejemplares, tiraje que algunos periódicos contemporáneos no tienen ya. Con muchas innovaciones, pero este periodo se va a extender hasta más o menos 1995, en que arriba o se generaliza la tecnología digital. Entonces, este periodo es también el del desarrollo del capitalismo en México, es la Revolución Mexicana, es el reparto de tierras, es el surgimiento de grupos sociales con acceso justamente a la producción periodística, y es una etapa de consolidación de los gobiernos priistas, en donde se da una forma nueva de control de la prensa. Porque antes, en el siglo XIX, el control de la prensa existía, pero era un control básicamente de censura. Había censura y se luchó muchísimo, los periodistas lucharon muchísimo por evitar esa censura y por lograr una ley de libertad de expresión. Entonces, en el siglo XX, esa censura se ejerce a través de lo que se ha llamado el cochupo, el chayote, y también a través del subsidio gubernamental, que era eso, un subsidio. Y bueno, a partir del 95, la fecha es debido a que La Jornada es el primer periódico que pasa a lo digital. En un principio, su página impresa pasaba directamente al ciberespacio, tal cual. Después se le unieron otros periódicos, Reforma, El Universal, y después, más adelante, inclusive ya, es decir, se desarrolló mucho más el periodismo digital,
directamente lo que llamamos los medios originales en digital, los nativos digitales. Y bueno, hoy en día, pues parece ser que el periodismo impreso está siendo ya marginal en favor del periodismo digital. Y bueno, esta etapa, pues es la etapa en que se desarrolla o tiene su culminación, más bien diría yo, la etapa neoliberal, la forma política y económica neoliberal que inicia, tiene sus inicios más claros en 1982 y que en 88 y luego en 94 se va a consolidar y bueno, toda la historia que tenemos hasta la fecha. Y bueno, hay que decir también que estas 3 etapas, a su vez, se pueden subdividir en otras etapas más cortas que tienen características diferentes y específicas. Entonces, eso es el módulo que yo propuse y que a Ruth le pareció bien y al doctor también le pareció bien y que pues sí me parece que es necesario para entender el presente conocer el pasado. Siempre me ha parecido eso. Siempre recurro a la historia para explicar los acontecimientos contemporáneos porque pienso que nada surge de manera espontánea, sino que hay una serie de causas que se van concatenando y que dan lugar a las actividades y a las experiencias y a los fenómenos actuales y contemporáneos. Bueno, ese sería el planteamiento. Muchas gracias. Muy bien, para la continuidad de la presentación del diplomado, le cedemos la palabra a Fernando Buenabad, quien es director del Instituto de Cultura y Comunicación y del Centro Sáenz McBride de la Universidad Nacional de Alumnos de Argentina. Bien. Buenas tardes, compañeras y compañeros, a los presentes, a las presentes y a todos los compañeros y compañeras que por la vía virtual nos alientan también, nos mandan mensajes, algunos por suerte picantes, provocadores, estimulantes, así que muchas gracias. También saludo a la doctora Florence Toussaint con un siempre afectuoso y muy respetuoso cariño por todo lo que nos ha educado y lo que nos ha enseñado su obra, su trabajo y sus batallas, ¿no? Gracias también pues al CIDE también quiero decir, en presencia, claro, de Ruth Dávila, doctora Ruth Dávila, y de José Antonio Romero, que han sido bastiones, ¿no? De entusiasmo y de voluntad crítica y bueno, debo reconocer también de un filo autocrítico fuerte, ¿no? Lo que se está haciendo en este lugar tiene que ver con repasar la historia de México en las decisiones profundas que hay que hacer por corregir rumbos y por tener una cosa que está muy olvidada. Quisiera decirlo, si ustedes me permiten, en un minuto, pero con todos los trabajos que se están emprendiendo de cambios importantes dentro del CIDE, no he escuchado una sola voz de ninguneo por todo lo que se hizo antes. Y todo lo contrario, se ha hecho análisis crítico, serio, solvente y encima de todo respetuoso. Y yo, bueno, lo quiero poner sobre la mesa porque he escuchado, he recibido en mi propia cuenta personal algunos comentarios, pues no muy chistosos, no muy simpáticos, de algunos críticos a los que con todo respeto respondí, pidiéndoles tengan altura.
si quieren discutir, discutan con altura académica, científica, sin insultos, sin emboscadas chapuceras, esas cosas que abundan tanto en estas empresas de llamadas redes sociales, ¿no? Así que hay que reconocerlo, hay que decirlo, y eso alienta a la confianza que tanto se ha invocado en este coloquio y que es una urgencia para la política en México y en el mundo, la confianza. Bueno, voy a tratar de ser sinóptico por tanta cosa que hay que decir, pero una muy central es que la proposición concreta de crear un diplomado no es un puro antojo de la época de un jueves por la tarde, ¿no? Es el producto de un análisis que está entendiendo una necesidad. Y la palabra necesidad es una palabra ancha, jugosa, compleja. Es una palabra muy demandante. En la filosofía se sabe, se entiende en el mundo de los filósofos, se entiende que la palabra necesidad es un motor. Es un motor en algunas concepciones, incluso orientales. La palabra necesidad también se entiende como oportunidad y se asocia a algunas corrientes de las filosofías orientales. En Occidente, lo que entendemos que es Occidente, a veces también muy sectorizado, pero en fin, a esto que se llama en términos genéricos Occidente, una necesidad es aquello que simplemente no puede no ser. Es aquello cuya existencia compete a algo que es insustituible, que es inimaginable que no esté. Y creo que esta iniciativa de un diplomado responde directa justamente a eso, algo que no puede no ser. En el escenario internacional, en el escenario mundial que vivimos, que caracterizamos algunos con nuestra propia trayectoria académica, pero también en este coloquio, producto de todo lo que hemos escuchado, han sido contribuciones verdaderamente valiosas. Yo propongo que le demos una buena repasada a lo que se ha dicho a lo largo de estos 2 días y las muchas ideas, porque qué valioso tesoro de trabajo. Y lo que se ha dicho es que estamos en una situación de guerra mediática mundial, que hay poderes concentrados monopólicos que están queriendo silenciar a las inmensas mayorías frente a los problemas reales que la humanidad está padeciendo. Que no puede ser que se silencie un episodio bélico como el que tenemos en el mundo hoy, que está depredando a la especie humana, a las riquezas humanas, al futuro mismo, a la esperanza, a la confianza en la humanidad. No puede ser que eso no sea una agenda todos los días en la prensa seria. No puede ser. No puede ser que tengamos en el planeta una rémora tan dolorosa de seres humanos hambrientos en el planeta hoy, de seres humanos sin un chance ni siquiera chiquito de asistir a una atención médica, sin derecho a la salud básica, sin derecho a la educación, que ya parece que fue como si fuera un lujo. No puede ser que la inmensa mayoría de los seres humanos hoy, despojados por el 10% como mucho de la especie humana, despojados todos, y eso no sea noticia todos los días de escándalo. Que no nos enerve, que no nos incomode, que no nos vuelva eso, que no produzca conciencia de la urgencia de los cambios. Un diplomado como este pone el dedo en la llaga sobre la urgencia de ser sensibles en el campo de la comunicación a todos estos problemas que aquejan a la especie humana para darle respuestas. Quiero decir una cosa muy concreta, no dije para resolver los problemas porque a veces por la dimensión y el tamaño de los problemas parece que entonces pues no hay nada que hacer porque pues yo qué puedo hacer yo, que yo no puedo ni con mis propios líos. Pero lo que sí se puede hacer y lo que sí debemos hacer, por lo menos no nos vayamos a morir sin haber intentado, una vez cada cual, es poner un granito de arena en 2 direcciones, que son con lo poco que tengo, con lo poco que yo logro, eso lo pongo. Y además lo pongo organizadamente con otros, porque no hay posibilidad de hacer ningún cambio, chiquito, ni grande, ni mediano, si no es con otros, ¿no? Y debo decir que este panorama de guerra mediática mundial, hablando como se hablaba hace un ratito de la urgencia de ganar confianza y credibilidad, bueno, pues uno de los personajes mundiales que hoy
tiene más confianza y que despierta más credibilidad en el planeta, que es el Papa Francisco, se pronunció sobre 4 problemas de la comunicación, lo dice él. Ahí está en el Vaticano, escritos, no voy a inventar ni una letra, lo dice él. Dice de los 4 pecados, le llama él. Ya entramos al lío de los pecados. Él le llama así, los pecados del periodismo, dice el Papa. 1, que en lugar de informar, desinforma. Lindo problema de una aberración consustancial de un medio que disfrazado de informante lo que hace es desinformar. 2, dice que son como los nidos donde como el nido de la serpiente, ¿no? Pero ahí es de la calumnia. Dice, son máquinas de producción de calumnias estos medios. Lo dice el Papa, yo no estoy hablando ahora, es él. Dice él que son fuentes de difamación permanente. Esos medios que, por ejemplo, el presidente López Obrador interpela todos los días, incurren también en el pecado de la difamación y acusan a la gente de las cosas más estrambóticas, más inaceptables. Bueno, la señora Denise Dresser se ha de merecer ya el repudio de un país entero por haberle dicho a una protagonista de la política nacional, te guste, no te guste, haberla tratado como la ha tratado, es inaceptable. Para los nuestros como para los de ellos, es inaceptable. En ninguna familia sensata, como decía mi abuelita, en ninguna buena familia es aceptable que alguien trate a otra persona en esos términos, es inaceptable. Pero hoy, a esta hora, si revisamos, todavía no es un clamor de la gente profesional de la comunicación el repudio a semejante canallada. Por lo pronto, algunos sí, con la referencia que tenemos en los espacios donde trabajamos, sí repudiamos a la señora Dresser, como a todos los que con ella o como con ella se permiten estas cosas. Y por último, el Papa mismo, diciendo las cosas que dice, de los pecados que él ha propuesto, dice él que dentro de los 4 pecados del periodismo está la coprofilia. El amor por la caca, para decirlo en una traducción así de latín culto ¿no? Perdonarán ustedes lo desagradable, pero el Papa dice que estos señores son comedores de desechos, estiércol, detritus, caca. Y que eso es un pecado más. Este hombre cuya credibilidad es de las más altas credibilidades hoy en el planeta, pone en tela de juicio el asunto de las estructuras mediáticas monopólicas al servicio de quién está su discurso y las cosas que fabrica, y luego, desde luego, para no hacernos los sonsos, la pregunta, y mientras tanto, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Bueno, aquí y ahora un diplomado. Y esa es la significación. Y esa es digamos, lo valorable realmente de esto, es que aquí y ahora la respuesta es esta. Con lo que tenemos y con lo que podemos, aquí está una respuesta. Haciendo mérito de esfuerzo y mérito de compromiso. Gracias al director del CIDE, gracias a Ruth, gracias a todo el equipo que ha colaborado conmigo con tanta paciencia que me han tenido en lo particular. Agradezco, pero porque minutos que ustedes han dedicado, horas y días y semanas y meses, son un compromiso y una respuesta a un pueblo histórico que está allá afuera padeciendo estos pecados que el Papa dice, y aquí a este lugar y ahora podrá decirle también que, como dijo ahora Ruth, ahora se convierte este espacio con su diplomado y otras muchas cosas en vanguardia de este tema en el país, porque es cierto que no hay otro que se le aparezca hoy con este perfil. Y ser vanguardia no es así una cosa para andar presumiendo, es una responsabilidad seria, política, que hay que llevar a buen puerto allá donde fuere. Por fortuna, grandes, importantes talentos científicos y expertos de todo el mundo hoy desfilaron, hoy y ayer, ¿no? por este coloquio, diciéndonos a todos, aquí estamos presentes para poner también nuestro granito de arena en esta batalla. Quiero decir que otro
otro personaje, a veces yo creo que le han exagerado con la satanización, porque de veras que, pero bueno, que hay que tener siempre presente porque también fue un periodista importante, porque también nos arrojó y nos entregó una obra periodística profunda, seria y modelizante para el tiempo contemporáneo. Ese hombre se llamó Carlos Marx, y su trabajo como periodista nos ofreció todo lo que ya se dijo acá: un rigor ético, un rigor de compromiso con una lucha histórica con el proletariado mundial. Proletariado que es aquel que no tiene más que su trabajo para alimentar a su prole. Ese es también satanizadísimo el concepto, ¿no? Marx se propuso hacer trabajo periodístico, y contamos entre su múltiple y muy rica obra grandes, importantes documentos en los cuales salió a hacerla de reportero para las calles, salió a escudriñar los intestinos de los movimientos de las bases, de cómo los pueblos saltan a luchar, Patrick, a discutir las ideologías que los han dominado, que los han ofendido, que los han sobajado, decía ¿no? El Piporro, esos que han usado todo para humillar a las personas, ¿no? Ahí Marx se fue, a ver, ¿cómo que ahora resulta que los humillados estos se organizan y arman una revolución como la que andaban armando en el 18 Brumario, ¿no? Y una pregunta extraordinaria de periodista que puso los ojos, nos educa como periodista y para la comunicación, y yo digo que para este diplomado es crucial. Se preguntó ahí en medio del relato, Marx, de la lucha, ¿no? De la refriega de, ya tomamos el palacio tal, ya tomamos tal autoridad, tal municipio, tal. Víctor Hugo lo decía en su obra, ¿no? Decía, ya tomamos todo, ya cambiamos todo, pero no cambiamos las ideas, no cambiamos nada. O le entramos a la revolución de la conciencia en serio, o cambia todo de decorado, pero no cambia la sustancia. Ese diplomado tiene ese cometido profundo. Hay que entender la comunicación y el periodismo transformadoramente. Transformado y transformador. Porque si no, pues queda muy bien decorarse, porque hay el diplomado, ¿no? Que no movió ni una sola pieza de las cuestiones que son paradigmáticas, ¿no? Y Marx decía, en un punto, pero se preguntó, ¿cómo es que ya se metieron a la oficina del gobierno, que ya se metieron al municipio, ya se metieron al ejército, de la policía, y ahí al cambiadero de cosas, pero se quedaron parados en la puerta de los bancos? ¿Qué pasó? ¿Qué extraña fuerza, diría magnética, por decir una caricatura circunstancial, frenó a esta dinámica popular, social, transformadora, y ahí no se atrevieron a tocarle el bolsillo a los ricos, ¿no? Y yo creo que también a la pregunta por el problema de la propiedad privada de las herramientas de comunicación, tenemos que desarrollar un buen debate. ¿Hacia dónde va eso? Porque no vaya a ser que estemos defendiendo nosotros un modelo de propiedad exclusivo que no sea capaz de crear otros modelos de propiedad, como los que hay. Les cuento el chisme. En Venezuela, el presidente Chávez discutía, pues tiene que haber propiedad colectiva, propiedad comunitaria, propiedad familiar, tiene que haber otras muchas formas de la propiedad que permita florecer, que la producción tenga, por cierto, diversidad de expresiones. Bueno, y voy a concluir. Yo sé que es la hora de que todo el mundo está muy cansado. Solo con una última reflexión. Nosotros en el diplomado estamos surgidos de resolver antecedentes, situación actual y perspectivas de la problemática comunicacional, alternativas a los ejes teórico-metodológicos y sus debates internos, y por supuesto, relación y contradicción entre teoría y práctica. 5 inducciones generales metodológicas para que en los talleres y en los laboratorios de teoría y práctica que tendremos en el diplomado, quien participe y le entre a esta transformación del proyecto comunicacional, le entre desde la metodología con que aborda los problemas concretos y luego cómo los ordena, ¿no? Tenemos que hacer uso de la herramienta de la problematización, metodología de la problematización, para entrarle a los problemas con sus caracterizaciones correctas. Tenemos que entrarle a la problematización contextuada,
porque yo veo un problema, pero no puedo aislarlo de su realidad colectiva. Por lo tanto, hay que trabajar con las comunidades y ojalá todos nuestros proyectos sean ejemplo de imbricación de trabajo teórico, académico y científico con las comunidades, ¿no? Para que logremos, al menos en esta experiencia, en el corto plazo y con resultados potentes, también para que hagamos buena autocrítica. Pensamiento crítico sin autocrítica no sirve para nada, o para la mitad por lo menos. Entonces, que sí seamos capaces de desarrollar en términos concretos y rápidos esta ambición que es sacar a la academia, mejor dicho, sacarle a la academia y a las ciencias el tufo sectario, el tufo de privilegios, el tufo de engreídos, burócratas que se le han pasado, no solamente frenando el desarrollo del conocimiento, sino incluso a veces calumniando, engañando y tergiversando los grandes importantes aportes de científicos y académicos que no se quieren atar a la burocracia, mejor dicho todavía, al burocratismo, ¿no? Que ese es un cáncer. Ya fue dicho aquí mucho mejor que yo, pero no quiero irme sin decir una línea, y es que el bastión ético tiene que ser poderosísimo en este diplomado y en este proyecto, como en todo en la vida, ¿no? Pero en este es una urgencia política crucial. Y a ese respecto, quisiera repetir la tesis de André Breton, el líder del movimiento surrealista, que decía, ojalá que la ética sea la estética del futuro, que lo hermoso sea cumplir con el deber. Muchas gracias. Muy bien, antes de despedir el coloquio y darle finalidad, y continuando con la presentación de este diplomado, me gustaría decir algunas palabras al respecto, ¿no? El diplomado nace gracias a un esfuerzo de la doctora Ruth Dávila y del profesor Buenabad en dos temáticas. Una, en un proyecto primero que se está, en un proyecto y en un convenio entre el CIDE y la Universidad Nacional de la Luz en Argentina. Además también de un esfuerzo de esta colaboración que nace no solamente de una inquietud de ellos dos, sino de una serie de investigadores en esta área y de periodistas con los cuales tuvieron unas largas conversaciones y también por lo cual nace este coloquio. Y creo que es un esfuerzo muy sobresaliente en este sentido, porque también en tiempo pues, ha sido, yo considero un tiempo récord, porque este proceso del diplomado y del convenio pues nace apenas hace unos meses. Y bueno, el CIDE tiene el compromiso de abrir el diplomado en este preciso año, y el diplomado tiene el nombre de Desafíos de la Comunicación y el Periodismo, precisamente por todo lo que se ha abarcado en estas mesas. Y bueno, el nombre completo del diplomado es Desafíos de la Comunicación y el Periodismo hacia una comunicación para el siglo XXI, ¿no? Y bueno, yo con esto despido este coloquio y no me queda más que agradecer a todos los participantes. Y bueno, creo que Ruth quería decir algunas palabras. Sí, yo quiero darle las gracias al personal de servicios generales, al equipo de informática, al equipo de comunicación social liderado por Luis Mendoza, al equipo también de personal que asiste a la dirección, que lo lidera Georgina Garibay. Muchísimas gracias, porque esto parece, bueno, 2 días que estuvimos reunidos y parece como que todo, pero atrás de un evento como este, créanme que hay muchísimo trabajo, llevamos
más de un mes organizándolo, haciendo llamadas, enviando correos, revisando cuestiones de logística. Entonces, sí quiero hacer pues este reconocimiento a todo su trabajo, a todo su apoyo a las personas pues que también mantienen en pie al CIDE, ¿no? Y por supuesto a las personas que estuvieron en todas las mesas regalándonos su valioso tiempo, algunas de ellas con diferencias de horario, y pues nada. Y también a quienes no pudieron, por supuesto. Justo como Estela Caloni y Atilio Borón y Gabriela Rivadeneira, que iba a estar en la mesa anterior, pero de último momento surgió una emergencia y ya no pudo llegar. Pero pues a todas y todos, muchísimas gracias de verdad a las personas que estuvieron presentes en la sala, a las personas que nos siguieron por las redes sociales del CIDE y que estuvieron muy atentas a este evento, incluso de otros países. Pues muchísimas gracias. Muy bien, pues no me queda otra cosa más que terminar la despedida y agradecerles a todos por su presencia y damos por finalizado el coloquio.